Que lo empezamos de una, Sí. ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Gómez y vamos a continuar entonces con la serie de videos del grupo de trabajo sobre instrumentos financieros para la adaptación basada en ecosistemas en ciudades. El día de hoy nos acompaña Javier Blanco. Él es parte del equipo de Ecoversa, que es una firma consultora en Colombia, y nos va a hablar un poquito sobre instrumentos financieros en general. Entonces, pues teníamos algunas preguntas que queríamos hacerle a Javier, y la primera de ellas es: ¿qué entendemos por un instrumento financiero? Bueno, muchas gracias Felipe y buenas tardes a todos o buenos días dependiendo a qué horas vean el video. Sí, pues yo clasificaría un instrumento financiero, o definiría un instrumento financiero aquel que va orientado a resolver una problemática de financiación, ya sea de un proyecto o de una entidad. Un proyecto, programa o digamos un instrumento más general o en general también para una entidad. Y en el caso, digamos, de la financiación, pues entraría todo un ciclo de la financiación, desde la consecución de los recursos, la, digamos, captación de esos recursos, la, el desembolso de esos recursos hacia el proyecto o hacia la actividad y digamos el seguimiento y digamos ejecución final o recuperación si es el caso es, de los recursos. Entonces, digamos que a nivel general, un instrumento financiero va orientado a solucionar una problemática dentro de ese ciclo de financiación de un proyecto o una actividad o un quehacer de una entidad. Ahí yo clasificaría dos, digamos, grandes grupos en temas de instrumentos para diferenciar los instrumentos financieros e instrumentos económicos. Los financieros como tal no buscan un cambio de comportamiento de ningún tipo de agente, eh, sino simplemente o se enfocan directamente, digamos, a este flujo de financiación, mientras que el instrumento económico como tal es aquel que, aunque podría, digamos, tener parte en ese flujo, su principal orientación es un cambio de comportamiento de los agentes que involucra. Es a nivel general. ¿Algún ejemplo de un instrumento económico, Sí, por entonces ejemplo? En Colombia tenemos, digamos, eh, varios instrumentos y a nivel, digamos, mundial también, en el tema de cambio climático se han generado varios instrumentos económicos. En Colombia el que más manejamos son las tasas o impuestos ambientales, que en otras partes se conocen como impuestos ambientales. Aquí en Colombia tenemos tasas por contaminación y tasas por uso del agua. Las tasas por contaminación pues es un cobro que se le hace a todo aquel que esté virtiendo, las empresas o a las municipalidades que están virtiendo contaminantes a los cuerpos de agua, y como instrumento económico tiene la orientación de internalizar, de que digamos que estos agentes internalicen el costo de la contaminación y reduzcan eh, eh, su vertimiento para pagar menos tasa. O sea que aquí el éxito, por ejemplo, de ese tipo de instrumentos no se mide en la cantidad de recursos que se recopila o se recauda, sino en si la señal está dando, digamos, si la tasa está dando la señal económica para que efectivamente haya una reducción de la contaminación del vertimiento. Tenemos ejemplos similares por el uso del agua, la tasa por uso del agua, pero digamos a nivel internacional también se consideran instrumentos económicos todos los instrumentos de cupos por emisión o también se le conocen como créditos de carbono o cupos de carbono, créditos de emisión, en donde pues la idea es tratar de limitar las emisiones y hacer
de la reducción, digamos, hacerla eficiente y poder, digamos, transar esos cupos para disminuir costos de cumplimiento de la reducción. Y todo esto ha generado, digamos, el tener cupos como ese instrumento ha generado pues todo un mercado de carbono en donde se transan eh, estas unidades en los mercados nacionales o internacionales. Eso también generó mercados voluntarios en donde se generan proyectos que generan créditos de carbono y esos créditos de carbono sirven para mostrar cumplimiento por parte de países o empresas. Vale, y en un ejemplo de un instrumento financiero. Sí, en Colombia tenemos dos importantes. Yo resaltaría el tema del Fondo de Adaptación como fondos que están. El Fondo de Adaptación, el problema financiero, digamos, que atacó fue más cómo administrar los recursos del gobierno para atender la emergencia del fenómeno de la niña en 2011, pero pues fue un mecanismo que permitió financiar diferentes proyectos de diferentes naturalezas a nivel nacional de una forma, digamos, eficiente en el sentido que, o especializada en el sentido que pues, se generaron, digamos, las capacidades para la contratación, el seguimiento y la ejecución de estos proyectos. Hay otro, digamos, instrumento financiero que pues, seguramente no lo tienen, no es que se tenga así tan en mente, pero es un instrumento importante que es los seguros climáticos dirigidos a la cobertura, digamos, a que los agricultores puedan cubrirse frente a eventos extremos digamos, o eventos que les generan pérdidas en sus cosechas, y es un instrumento que, pues, que lo ha venido promocionando el Ministerio de Agricultura para eh, eh, digamos, disminuir los impactos del cambio climático en los diferentes sectores, en los diferentes cultivos y regiones. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, nuestro trabajo va a estar en diseñar instrumentos financieros, algunos elementos o componentes importantes que debamos tener en cuenta para el diseño de estos instrumentos financieros. Sí, pues desde mi experiencia, lo primero que uno debe tener pues, claro es exactamente cuál es el problema que uno quiere solucionar, digamos, el problema de financiación que uno quiere solucionar, y también tener pues, una claridad hasta donde se pueda de la naturaleza, ya sea del proyecto, de una obra o de una actividad a la que se quiere, digamos, diseñar ese instrumento. ¿A qué me refiero de esa naturaleza? Hay pues tanto la naturaleza técnica, es decir, por ejemplo, si se requiere, no sé, la financiación de X hectáreas de restauración o reforestación, realmente saber pues cuánto cuesta hacer una restauración, eso si se va a hacer, si eso se hace en un solo proyecto o si por, digamos, la naturaleza, no sé, si privada de los predios tiene que hacerse en diferentes predios de diferentes formas. O sea, es un poco tener claro esa naturaleza técnica de la intervención como tal. Eh, y en esa parte técnica también entra un tema financiero de efectivamente cuál es el flujo financiero requerido. Me refiero a los recursos de inversión inicial, desembolsos, no sé, periódicos o de operación y mantenimiento de la obra, o sea, tener todo el flujo financiero de la vida útil de ese proyecto o esa obra o esa actividad. Pues uno generalmente construye flujos de caja donde uno pueda, digamos, visualizar y cuantificar esos flujos de financiación. Y por otro lado, bueno, perdón, antes de cambiar de tema, en estos flujos uno también incluiría rendimientos o
beneficios que se obtengan, porque puede que sean actividades que también generen beneficios económicos o financieros, y si es que se quiere recuperar parte de la inversión o si es algo, digamos, que genera utilidad, pues también hay que incorporar no solamente los costos, sino también los beneficios frente a esa actividad o ese proyecto. Y paralelamente, ahora sí, uno tiene que también mapear los actores. Entonces, ¿cuáles son los actores que están involucrados en ese proyecto o actividad? Tanto actores y sus roles. Entonces, puede que el dueño del predio o de la finca o sea un actor, el beneficiario de esa obra sea otro actor. Puede que haya varios intermediarios, el Estado como tal o entidades estatales, y cuáles son sus diferentes roles o funciones dentro de ese proyecto, de esa actividad. Eso es como los principales elementos que habría que tener, pues, digamos, muy claros antes de empezar como a explorar cuáles serían los instrumentos. Una vez que uno tiene, digamos, como ese panorama, ahí es donde uno empieza a identificar cuál es realmente, digamos, para qué uno quiere el instrumento. Entonces, si lo que, digamos, que el vacío o el hueco está en la captación de recursos, entonces, pues eso implica unos tipos de instrumentos, o si el vacío o el hueco está en administrar recursos de diferentes fuentes, entonces ese es otro tipo de instrumento, o si es más en el desembolso, en el poder, digamos, llegar a diferentes beneficiarios, eh, también, digamos, eso pues acota otro tipo de instrumentos. Entonces, como ese análisis es el que le daría a uno eh, le daría a uno, pues, o le enmarcaría a uno el tipo de instrumento que uno puede diseñar. Buenísimo, muchas gracias. Y por último, queríamos preguntarle eh, algún ejemplo sobre instrumentos financieros que conozcamos que hayan sido usados para la conservación o para la adaptación al cambio climático. Ya vimos un par, pero si hay algún otro por ahí que de Sí, pronto pues valga la pena resaltar. también podemos un poco referenciar los fondos de agua, que pues es algo que se ha impulsado desde TNC en Colombia y en otras partes del mundo para tratar de financiar, eh, digamos, la conservación de cuencas que son abastecedoras de grandes ciudades. Eh, estos, estos mecanismos financieros se orientan hacia poder captar y administrar recursos de diferentes beneficiarios del agua en en una ciudad o en una región, para orientarlos a las partes altas de las cuencas, eh, eh, y donde como tal el fondo se implementa de distintas formas dependiendo de la naturaleza y de las condiciones de cada, eh, pues digamos, de cada área donde se está implementando. Y quiero poner este ejemplo para un poco resaltar también mis puntos anteriores. Aunque pues en teoría es un fondo, sería el mismo instrumento. Por ejemplo, aquí en Bogotá eh, funciona más como un proyecto dentro de una institución en donde se hacen unos convenios con diferentes, digamos, entidades, y dentro de esos convenios pues está la responsabilidad de transferir los recursos a un tercero, y ese tercero administra esos recursos, y digamos se tiene un proyecto eh, como, como base para la ejecución de esos recursos. En otra ciudad también en Colombia se decidió crear una nueva entidad cuyo objeto era precisamente la administración.
la captación y la administración de recursos podría tener distintas formas de implementarse dependiendo de condiciones ya locales La forma en cómo se específicas articulan los y quiénes actores, están involucrados. cómo se manejan los Exacto. recursos. Exacto, e incluso intereses, porque en Claro. algunas partes había mucha confianza en las instituciones actuales en cuanto a su manejo de los recursos y eso derivó a que efectivamente digamos, los recursos puedan ser transferidos a una entidad específica, mientras que en otras se prefiere un tercero o crear una nueva institución. En algunas partes se ve como que el crear la institución como tal es pues es un Un desperdicio, desgaste. un desgaste o genera mayores costos. En otras partes pues se ve que le da una seguridad y una, digamos, sostenibilidad a la idea, etcétera, ¿no? Entonces, no es que sea como tan una Una receta. receta tan unificada, pero hay que identificar muy bien esa problemática de financiación que uno quiere atacar y sobre eso pues explorar diferentes alternativas. No, muchísimas gracias, Javier. Yo creo que nos da unos elementos bien importantes para seguir el trabajo Bueno, aquí dentro del grupo de trabajo de instrumentos financieros. muy bien. A Javier, muchas gracias. A todos los que Bueno, están mirando, muchas gracias también. mucha Y suerte. gracias. Y ahí seguiremos trabajando. Muchas gracias y Hasta luego. seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego.